Lisbeth Daumont Robles es escritora, narradora y poeta graduada en Gestión y Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural en la Universidad de La Habana. Además de ser fundadora de la única biblioteca especializada en cómic de Cuba, biblioteca con más de 3.000 títulos de historieta de Cuba y del resto del mundo, es directora del Centro Cubano del Cómic, perteneciente a la Oficina del Historiador de La Habana. Es coordinadora del proyecto Laboratorio de Producción de Historietas entre la Oficina del Historiador y la región de Valonia en Bélgica, y participó en la edición de las antologías de cómic cubano contemporáneo Crónicas Urbanas de 2010 y Soñar La Habana del 2014. Ha sido coordinadora y editora en La Habana de 7 números de la revista Crónicas del 2017 al 2022, dedicada a las ficciones acerca del patrimonio. Ha sido curadora y conferencista sobre la historieta cubana en los festivales internacionales de cómic de Argelia, Bruselas, Quebec y Tenerife. Mi nombre es Lisbeth Daumont Robles, soy cubana, nacida en La Habana y de alguna manera me he vinculado a la historieta por una cuestión de azar. En primer lugar, porque mi padre era amigo de Virgilio Martínez, que es considerado como el padre de la historieta cubana, que precisamente hablábamos hace un minuto, de una persona que estuvo en la historieta desde aproximadamente fines de los 50 y hasta su muerte en los 90 estuvo vinculado a la historieta. Y al ser amigo de mi padre fue de las primeras personas además que me animaba a dibujar, quien me enseñó a dibujar. Y sin embargo, en aquella época yo no conocía que él era historietista, no conocía a sus personajes y eso lo hablaremos después porque nací en el 90, entonces era un punto en el que la historieta prácticamente había desaparecido del mercado editorial al que teníamos acceso los cubanos por entonces. Y una segunda casualidad que cuando estaba buscando trabajo, al terminar un técnico medio, que es como se dice aquí, en bibliotecología, un nivel preuniversitario, pero que ya yo estaba acompañando con la bibliotecología, porque siempre me han gustado mucho los libros, la literatura, mi madre es profesora de literatura, escritora y tal. Surgió la posibilidad de ir a trabajar a un lugar que iban a abrir, que era una biblioteca especializada en historietas en La Habana, que de hecho sigue siendo a día de hoy la única biblioteca especializada en historietas en La Habana. Y ese fue como mi otro azar, y luego participar de todo un proceso de renovación, de nueva ola de la historieta en Cuba a partir de esa etapa, a partir del 2008 y tal, y verme vinculada a casi todos, no digo todos porque hay muchos más y han crecido, por suerte, desde que comencé han crecido, se han expandido a todas las provincias del país, han tenido relevancia internacional también, y en muchísimos proyectos, pero estoy vinculada a la mayoría de ellos, de lo que ha ocurrido con la historieta en Cuba en los últimos años. Creo que ese pudiera ser un buen resumen. Me apasiona desde muchos puntos de vista. Primero, como decía, mi madre es escritora, profesora de literatura. Desde el punto de vista literario, siento que ella nunca menospreció la historieta por encima del resto de los géneros literarios. Bueno, ese es un primer acercamiento. Luego, todo lo que es o sea, a nivel de historia, de todo el tema de la imagen, de todos los referentes a los que pude tener acceso en mi primera infancia, mi juventud, siempre me gustó y me apasionó, a la par de la literatura, a la par del arte, y a medida que he ido descubriendo sus potencialidades como medio educativo, porque también fui consumidora de cómic didáctico, más allá de que en Cuba hay una gran tradición. Recuerdo que cuando era pequeña vi un cómic, por ejemplo, el Correo de la UNESCO tuvo una edición especial de cómic. Y por esa edición, pues aprendí muchísimo. O sea, soy al mismo tiempo consumidora y luego después de gestionar todos los procesos, bueno, pues me apasiona el proceso artístico muy particular que tienen los dibujantes y guionistas de cómic,
Me apasiona la reacción del público. Recuerdo que siempre comentaba que al trabajar en la biblioteca, en el centro histórico de La Habana, en la Plaza Vieja, un lugar muy céntrico, entraban familias, entraban niños, padres y todas las personas que entraban de todas las generaciones, cuando le mencionabas la palabra historieta, siempre su reacción era emotiva, era de sonrisa por lo general, por tanto el enfoque positivo que puede tener también a nivel del humor y tal, y también que poco a poco la historieta se ha convertido en un género adulto, ¿no? Y que no es solo para niños, sino que ha crecido acompañando a las diferentes generaciones y por tanto, luego también al ser especialista del patrimonio, me parece que es un documento de memoria, que es un documento identitario además, de gran relevancia y que lamentablemente en muchos lugares todavía se subvalora muchísimo. Y entonces, como también parte del proceso, ¿no? de esta gestión patrimonial que aprendí en la universidad, me gusta poner las cosas en valor. Este elemento de la historieta que a su vez es algo que tiene tanto impacto en la población desde la infancia, incluso hasta los adultos, y que no se valora lo suficiente. Sí, hay cada vez más políticas institucionales, hay determinados países que la promueven quizás más que otros, hay industrias también, evidentemente, como la norteamericana, la japonesa, el mercado del cómic franco-belga, pero creo que falta muchísimo por hacer todavía para que se valore mucho más como elemento cultural y como herramienta educativa, de comunicación, etc. La biblioteca fue muy importante, fue un acierto además, la cooperación con Bélgica en Cuba, la Embajada de Bélgica, eh, fue parte importante para la creación de esta biblioteca en la persona de una de las encargadas culturales de la época, que era Marina Ogier, que además su hermano es un gran periodista también francés dedicado al tema de la historieta. Y al estar ubicada esta biblioteca en un centro cultural cuyo edificio fue restaurado por Bélgica, que además en Bélgica es considerado un elemento de identidad cultural y de hecho un elemento de promoción, e incluso a niveles políticos, de política cultural, entre las prioridades que ellos tienen está el tema del cómic como una señal pues, de identidad. Y bueno, se decidió en aquel momento hacer una pequeña biblioteca con un fondo que comenzaba de 200 ejemplares de cómic belga en español. Eso fue en el año 2006. 2008, que se crea como oficialmente la biblioteca, que yo empecé a trabajar ahí porque el centro se había creado en 2006. Ya desde ese momento hubo actividades, hubo visitas de dos autores belgas, primero fue Pierre Bailly y luego Olivier Depré, que fueron también a dar clases de historieta, pero no fue hasta el año 2008 que se crea con estos 200 títulos, como decía, y a día de hoy la biblioteca tiene más de 3.000 títulos. Como decía, es el único lugar donde se puede consumir. De hecho, muchos de los dibujantes de cómic cubanos, incluso Juan Padrón, incluso Orestes Suárez, que estuvieron en la biblioteca, por supuesto, y que también contribuyeron a sus fondos, a que crecieran sus fondos, muchos de ellos no habían visto todas las historietas que nosotros teníamos allí, porque no se distribuyen, no llegaban a Cuba, porque era otra época, no existía tampoco el internet. Algunos habían visto diapositivas, algunos habían visto fotos, fotocopias. Luego con la llegada del internet poco a poco había comenzado a circular la información, pero tener acceso así a tanta historieta junta sigue siendo ese pues el único lugar donde se puede. Y es importante porque, por un lado, como decía, el público para que el público entienda que no es una cuestión de edad, que como decía la revista de Tintín, es de los 7 a los 77 años, el público pues que puede consumir historietas, que hay de todos los temas y tal,
sino también que es un incentivo a la promoción de la lectura, un incentivo a la educación, un incentivo para el lenguaje, para el propio estudio del lenguaje. Yo recuerdo también cuando empecé a aprender francés, que leía mucho cómic en francés, y eso me ayudó a descubrir facetas del vocabulario, de las jergas de los diferentes países, porque es un lenguaje al mismo tiempo popular. Y es un acercamiento también al arte, porque son dibujos, porque es una historia. Y tuvimos muchísimas experiencias con personas de todas las edades, de cómo se fueron acercando, cómo se fueron enamorando, o al menos descubriendo de qué tipo de medio estamos hablando y que no son, aquí se le dice muñequitos. No es algo menor, o sea, es algo que tiene mucha seriedad, que como decía Will Eisner, está todo el arte invisible, ¿no? Que es el trabajo previo del dibujante para lograr hacer llegar al público eso que es algo ligero, ¿no? Aparentemente, que no es improvisado, que lleva sus métodos de trabajo, en fin. Y todo eso, evidentemente la biblioteca fue el núcleo de donde luego comenzó a gestarse esta nueva ola de la historieta, todo partió por ahí. Y creo que si no hubiera estado la biblioteca, hubiera sido difícil y que sigue siendo un reto que haya acceso, más allá de que ahora a nivel digital y tal, es mucho más fácil y se ha democratizado un poco el acceso a la información específicamente sobre el cómic. No deja de ser muy, muy importante el hecho de que la existencia de la biblioteca fue el epicentro de todo el proceso que ocurrió después. Voy a usar una frase que me gusta mucho de Manolo Pérez, que es del año aproximadamente este año donde inicia la biblioteca. Manolo Pérez fue un guionista de cómic y también director de la Pablo de la Torriente, que es una de las editoriales, una de las muy poquísimas que editan aún historieta en Cuba. Y Manolo decía en el año 2006 aproximadamente, si mal no recuerdo, que la historieta estaba en terapia intensiva. ¿Qué ocurrió? Después de toda esta época dorada de los años 60, con Juan Padrón, Roberto Alfonso, Jorge Oliver, Virgilio, en fin, toda esta Morante, o sea, que incluso abarca generaciones ya hasta los 80, donde hubo revistas que salían todo el tiempo en los estanquillos, que había un acceso popular muy grande y que incluso tenía cierta relevancia e impacto a nivel latino, porque en la revista Cómicos, por ejemplo, publicó Quino, publicó Rius, publicó Carlos Jiménez, publicaban los Muñoz y Sampaio, los grandes artistas latinoamericanos de su época, Brescia, que también estuvieron en La Habana a fines de los 80, inicios de los 90, y iba a ser para mí fue un momento donde fue de alguna forma esa vanguardia de la historieta latinoamericana estuvo en La Habana. Y justo después, con bueno, la caída del muro de Berlín y todo lo que aconteció después a nivel de crisis económica, pues una de las cosas que más sufrió fue precisamente el tema del papel. Yo recuerdo entrevistarme con todos los autores de esta época que le he mencionado, desde Padrón hasta Oreste Suárez, que bueno, es uno de los que aún vive, porque lamentablemente en estos últimos años de COVID y tal, hemos perdido a unos cuantos autores, y es una verdadera lástima que, o sea, por una parte creo que sí pudieron conocer de esto que ocurrió, de que se le ha dado cierta continuidad con todo el trabajo que se ha hecho, pero hubo muchas cosas que me hubiese gustado personalmente que conocieran, ¿no? Y por eso para mí ese homenaje a Virgilio, ese homenaje a todos ellos, eh, porque sin ellos realmente, pues, ellos también fueron esos grandes referentes de los jóvenes que hoy están haciendo cómics. Pero lo que todos decían era, y se acabó el papel. Fue como algo de un día para otro, como parte de la crisis económica tan grande que hubo en los 90, pues no había papel, era algo tan simple como eso. Y se tuvo que priorizar otro tema.
que era prácticamente el de la vida, y por eso muchos de ellos tuvieron que hacer otros trabajos, algunos nunca más hicieron historietas, unos se fueron de Cuba. Uno de los que se logró mantener fue, por ejemplo, Orestes Suárez, que había sido contactado por la editorial italiana Bonelli, que es muy conocida, y que sí comenzó a trabajar para ellos en esta época, y de hecho todavía está trabajando para ellos. Eh, si Orestes ve esto, le mando un besito porque lo quiero mucho y lo sigo bastante. Pero realmente lo que pasó fue eso, se terminó y no es, bueno, estaban todos los jóvenes además que inspirados por todo ese movimiento iban a publicar, jóvenes como Saroal González, Jesús Rodríguez, y que en el momento que prácticamente iban a publicar, que ya eran mayores de edad como para poder publicar en El Muña, que era una de las publicaciones que había, se acabó el papel, no pudieron hacerlo. Hay algunos como, por ejemplo, Hermitis Blanco, José Ross, otras personalidades que luego se fueron más conocidas en el ámbito de la animación o de los videoclips, en el caso de estos dos, pero se transformaron en diseñadores, ilustradores, en otra cosa que era lo que pudieran tener más acceso, porque la posibilidad de publicar en las revistas que ellos conocían, pues ya no existía. Y no es hasta esta época, inicios de los 2000, alrededor del 2010, que tengo aquí los libros al lado para enseñarlos, que sale este libro de crónicas urbanas. Aquí están algunos de sus autores y entre ellos está pues Jesús Saroal, que son personas que en esta época, Ángel Velasco, se habían quedado como con el deseo de hacer historieta. Algunos se habían insertado en publicaciones como Zum Zum, Pionero, etcétera, que son publicaciones históricas, y otros simplemente se habían dedicado a otras cosas. Y en el año 2010, con la presencia de un historietista belga que se llama Etienne Schroeder, que comenzó a dar unos talleres que siguieron en el tiempo y que prácticamente hasta hoy, cada vez que él viene, se continúan haciendo, surge este libro en el año 2010, donde aquí se empieza a unir desde los autores estos más tradicionales, o sea, que venían con la tradición, hasta artistas de la plástica, ilustradores, que siempre quisieron hacer historieta, pero que no habían tenido la oportunidad, y por un concurso de circunstancias se les dio esta oportunidad. Autodidactas, mucho autodidacta, porque justamente, por supuesto, no había una escuela de historieta, no hay aún, entonces como que quedó un poco pues este tema, y aquí tenemos algunos ejemplos. No sé si se ve. Este es Jesús, Ángel Velasco, Saroal, y bueno, ahí en paralelo, Joel Yanko, historietas más experimentales, Nara, que trabaja el tema del grabado, Dushi, Alexander Izquierdo, que bueno, es uno de los que justamente ha tenido muchísima relevancia internacional, Arasa Hilario, que era ilustrador, y cada uno fue encontrando pues sus recursos, y Alejandro Abella, creo que no me dejo ninguno, Roldán. Cada uno fue encontrando con los recursos, y Alexander Calcines, con los recursos que tenían, encontrando una manera de narrar. Aún algunos desde el autodidacta, algunos desde el cómic más experimental. Y bueno, este libro, Crónicas Urbanas, que sale en el 2010, que para mí es como el año, digamos, que marca como esta nueva ola, obtiene un premio internacional en el Festival Internacional de Argel, y esto da como el impulso pues de querer seguir haciendo proyectos, pero fue como el libro que rompe con todo eso. Y bueno, a partir de ahí han habido muchísimos otros proyectos, entre ellos una revista también que se llama Crónicas, en fin, que sí, ya aquí, por eso se llama Crónicas Urbanas, ya aquí había como el halo del relato relacionado con la ciudad y tal, con La Habana específicamente. Y luego en Crónicas sí ya es una intención de trabajar el tema del patrimonio, pues como decía, este lugar, la vitrina de Balonia, que es como el centro cubano del cómic, está ubicado en la oficina del historiador de la ciudad, en el centro histórico. Y por tanto,
en ese mismo proceso del taller, pues habían influencias de, si hablábamos de los fondos arquitectónicos, pues los que estaban cerca para bocetear y tal, era eso. Si estábamos buscando historias para contar, pues era todo lo que estaba alrededor. Y todo eso fue influyendo poco a poco y creo que es una influencia bastante interesante que tiene pues el cómic cubano en esta última época a partir de justamente todos estos ejercicios y todas estas oportunidades de proyectos que fueron surgiendo. No lo sé, pero es algo en lo que sí deberíamos trabajar porque al ser una edición limitada tuvo, bueno, pues creo que todavía se puede comprar en la Maison Autric, que es como la institución, la editorial, que de hecho fue la que publicó aquí este primer libro, que es una asociación sin ánimo de lucros de Bruselas, además que es un museo fundado por Schouten y Peters, que son dos grandes artistas belgas, creadores de las ciudades oscuras, y que siempre han como que apoyado y patrocinado, digamos, estos proyectos con, ofreciendo su apoyo a lo largo del tiempo. Pero es cierto que en este caso creo que, no sé ni siquiera si exista, sí creo que existen todavía físicamente algunos, y en festivales y eso, cuando siempre se presenta crónicas, pues también tratamos de tenerlas, pero es cierto que debería haber alguna versión digital. Vamos a trabajar en eso. Sí, de hecho, para empezar, físicamente prácticamente que no existen archivos. De hecho, la biblioteca logró compilar algunos de esos, pero no tenemos ni más ni menos la colección completa de nada. Creo que ni siquiera de las revistas, en todos los casos, están salvadas en bibliotecas, en otras bibliotecas. Y mucha se encuentra en algunas colecciones privadas de lo que ha podido ir rescatando las personas, pero ese es un proyecto también bueno, habíamos empezado con lo de la producción y tal, pero bueno, ese es un proyecto que luego, a medida que fuimos descubriendo pues todo ese patrimonio, toda esa importancia de recuperarlo, pues es una deuda pendiente también que tenemos. Lo que sí se hizo de manera así prioritaria fue salvar todo lo que nos pudieran dar, todo lo que algunos de los mismos artistas podían acercarnos. También, por ejemplo, quiero aprovechar y reconocer la labor de Caridad Blanco, que es una historiadora del arte y teórica cubana, que ella sí tenía un archivo muy importante, que de hecho creo que está ahora en alguna universidad de Estados Unidos, y que bueno, a veces también por falta de fondos o por falta de personal, de un montón de cosas, pues no se pueden digitalizar. Como decía, tiene que haber una sistematicidad, y ese sí creo que es un proyecto que tenemos pendiente, y es un proyecto para el cual creo que deberíamos recibir apoyo porque se pierde, como te decía, se pierde más allá de que se pueda hacer una exposición específica y tal, que en la vitrina de Balonia pues se hicieron exposiciones homenajes a todos estos artistas, muchos de ellos pusieron sus páginas originales, algunos tuvieron su exposición personal por primera vez, porque son artistas que algunos tuvieron la suerte de que sus personajes pasaran a la animación, pero otros no. Y incluso muchos personajes que cuando muere el autor, pues se quedan sin continuidad, muchas veces no se hacen reediciones por falta de presupuesto o lo que sea, de papel a veces también, de imprentas que puedan publicar historietas con la calidad requerida, etcétera. Eh, y entonces se queda como esa duda, esa deuda, mejor dicho, con el pasado, que creo que siempre es importante tratar de saldarla y seguir haciendo homenajes y seguir dando a conocer y recordando pues la memoria de todos estos autores, porque si bien, por ejemplo, de Juan Padrón solo se conoce el Pío Valdés, recuerdo que hicimos una exposición curada por esta misma señora Caridad Blanco, que
salían todas las otras series humorísticas de Padrón y él estuvo ahí con nosotros explicándonos cómo había funcionado, cómo creó cada una de esas series y muchos tienen obra inédita también. De esta época en la que ya no se podía publicar, hay muchísima obra inédita, más allá de los que actualmente están haciendo cómic, ¿no? Que también merecen pues ese reconocimiento. Para hablar un poco del origen de Crónicas, Crónicas fue una consecuencia de tanto de Crónicas Urbanas como de este segundo libro, que fue Soñar La Habana, que pues fue otra compilación, esta vez sí un poco más dedicada al patrimonio con más especificidad, en la cual incluso ya venían otros artistas nuevos también. Cada vez que hemos hecho una publicación siempre hay artistas nuevos y eso es una buena señal también, creo. Y Crónica surge como la consecuencia natural de estos dos proyectos donde estaba la cooperación belga, en específico con la región de Valonia, que le da nombre justamente a este centro cultural dedicado al cómic en Cuba, y luego la región de Bruselas Capital decide, incluso fomentan la idea de trabajar con estos jóvenes autores de cómic cubano, con autores belgas, y en un primer momento con autores de Argel. ¿Por qué Argel? Primero porque las tres ciudades, Argel, Bruselas y La Habana, pues tienen características, elementos patrimoniales en la lista del patrimonio mundial. Específicamente Argel y La Habana están inscritas como ciudad y bueno, en Bruselas hay muchísimas cosas que de alguna manera están en la UNESCO también. Y el objetivo del proyecto tiene que ver primero con los talleres que se generaban. El director de la publicación, Etienne Schroeder, que fue este autor belga que estuvo viniendo desde el año 2009 a Cuba dando los talleres, formó a toda esta generación de autores, no solo en La Habana, sino que al mismo tiempo él tuvo un proyecto similar también en Argelia. Y entonces estaban como estos dos grupos de jóvenes autores emergentes y tal, y era unirlos a trabajar por un tema común que era el patrimonio. Patrimonio como un tema muy amplio, como un tema bastante libre también, porque yo recuerdo que siempre han habido como opiniones de que es un tema muy específico y tal, pero es que el patrimonio es un tema de grandes posibilidades creativas y sobre todo queríamos trabajarlo de una forma que no fuera desde lo didáctico, sino justamente desde la ficción. Por eso se llama Crónicas, el inventario imaginario, la publicación. Y en ese primer momento, pues se unieron estos jóvenes artistas, porque entonces de Bélgica habían jóvenes artistas también, y una gran diferencia, ¿no? Cultural. Entonces, por ejemplo, los jóvenes belgas tenían que lograr entrar también en el tema del patrimonio, que no es lo que habitualmente. Eso está como por debajo de casi todo lo que ellos hacen, porque el cómic franco-belga tiene mucho, por ejemplo, Tintín tiene mucha influencia de la historia, de la arquitectura, o sea, eso ellos ya lo tenían como más incorporado, un poco menos que nosotros, al menos en el caso de La Habana, y en Argelia también fue como todo un reto, de alguna manera, a través de recorridos, a través de diálogo con expertos, encontrar temas que pudieran ser detonantes de esas historias, ¿no? Y a medida que fue evolucionando el proyecto, pues este sistema como que se va perfeccionando. Y ya decía, partimos del taller, partimos de que el primero, como ves, es muy finito, porque fue como hecho en un tiempo bastante récord, pero esto es interesante. Este es uno de los del medio, que es el 6 o el 3, que ya son un poquito más gordos. Y este es el último, que volvimos a reducir por cuestiones de presupuesto, pero al mismo tiempo ayudó en la selección. Entonces, ¿cómo funcionaba? Se hace una convocatoria, a medida que ya pasaron los años, las personas sabían
que alrededor de noviembre se lanzaba la convocatoria, se daba una idea también de un tema, hicimos números dedicados al Art Nouveau, al Art Deco, a los trenes, a diferentes elementos, y ya una vez con sabían el tema, pues podían trabajar. Y entonces a finales de julio, no, alrededor de abril se recogían los trabajos, se hacía una selección, por lo general, quizás al principio no se presentaban tantos de cada país y lográbamos como establecer un equilibrio para que siempre se pudo haber rechazado alguna propuesta, pero tratábamos de que la participación fuera la gran mayoría. Y lo que empezó ocurriendo es que, y que creo que es diferente a muchas otras revistas o a lo que quizás se asume, ¿no? Es que hay un acompañamiento de los artistas. Están los talleres, está el momento en el que se produce el encuentro entre el tema o el detonante de la historieta, de ese elemento patrimonial, y el artista, y luego hay un acompañamiento editorial. En mi caso, yo era la responsable por parte de La Habana, en el caso de Bruselas había otro responsable, dirigido de alguna manera por Etienne Schroeder, que es el director de toda la publicación, y bueno, en Argelia también habían sus criterios y tal. Y a medida que iban avanzando en el proceso creativo desde el guión, desde la idea, iba habiendo como un acompañamiento que también hacía cuestionamientos a veces sobre el tema, no solo sobre el proceso artístico como tal, sobre la narrativa, sino también del tema, del tratamiento del tema, de darles elementos. Por ejemplo, sí, tú vas a trabajar sobre este edificio, pero te puedo ayudar a tener acceso a archivos y fotos sobre ese edificio, a conocer toda la historia del edificio. Yo conozco un investigador que está trabajando en ese edificio y como que darles todos los elementos para que luego ellos crearan la historia de ficción y luego, pues durante todo el proceso hasta el dibujo e incluso muchas veces se entregaban un trabajo final y también había como una edición eh, con ellos, también a nivel de incorporar eso en un diseño. Muchos tuvieron que aprender y todavía están aprendiendo a cómo entregar los proyectos de una manera para que quede impreso, como ves, sí, la impresión es de buena calidad, pero también es porque el diseño y todo el trabajo que está detrás, pues trata de tener la mayor calidad posible. Y pues ese era el proceso. Luego, como decía, en este último sí, incluso tuvimos muy buenas propuestas y la calidad fue aumentando porque a medida que íbamos haciendo ese proceso, tanto los colaboradores habituales como los nuevos sabían que el estándar iba subiendo, ¿no? Y eso fue muy positivo y creo que este último, que lo han visto también editores, que se ha presentado bueno, pues en Angoulême en el año 2023. En fin, creo que fue muy positivo todo este proceso porque también no era, como usted decía, te entrego el trabajo y ya se publica. No, era un trabajo colegiado donde ellos también tenían que estar de acuerdo, alguno que otro no estuvo de acuerdo, ¿eh? Y entonces, bueno, pues tenemos una política editorial, tenemos un estándar también y usted decide si quiere sumarse o no a ese proceso y tuvimos debates y tuvimos desacuerdos también, incluso dentro del propio equipo editorial, a veces teníamos desacuerdos sobre el tratamiento de un tema, sobre ciertos aspectos de la calidad, Pero una de las cosas que sí primó siempre fue como la parte, digamos, la relación con los autores, la relación desde el punto de vista editorial con los autores y de tratar de potenciar, de motivar, de mejorar, de ayudar. De hecho, a nivel económico, muchos de los autores, de alguna manera, era una de sus fuentes económicas del año. Contar con eso era algo importante, no es tampoco un gran presupuesto, pero para ejemplo, para el caso de los cubanos, sí, podía llegar a ser un presupuesto importante en según qué época. Ahora quizás un poco menos por todo lo que está pasando a nivel económico, a nivel mundial, pero era una manera también de ayudarles.
y teníamos mucho en cuenta eso. Muchas veces la selección pues tenía en cuenta todos estos aspectos como digamos más afectivos, más sociales. En el caso de crónicas, en temas de calidad y de aumento de la calidad, creo que se debió fundamentalmente a la presencia, y aquí hablo a nivel personal y honor a quien honor merece, de Tien Sheder, que es este autor, que más allá de que durante todos esos números de crónicas también tenía sus proyectos personales como dibujante de historietas. Él trabaja para una serie que se llama Blake y Mortimer, que es muy conocida en Bélgica, es el segundo libro mejor vendido después de Asterix, o sea que tenía responsabilidad, no en todos los tomos, pero en alguno que otro sí coincidió paralelamente con todo el proceso de crónicas. Y justamente su disponibilidad a la hora de toda esa comunicación continua, que incluso fue interesantísimo porque en la pandemia sacamos dos crónicas, sacamos un crónicas, el que tocaba, y un número especial. O sea, una capacidad de trabajo también de poder gestionar a varios artistas, eran alrededor de 20, 25 artistas por número, de diferentes nacionalidades. También al ser de diferentes nacionalidades, como que uno veía hay diferencias de alguna manera, ¿no? Y el hecho de estar en la misma publicación hace que tú también veas al otro y descubras. Por eso decíamos que al ser un proyecto multicultural también creo que eso fue uno de los valores también que ha tenido el proyecto, que es como esas miradas cruzadas y la comunicación constante con los autores, la reciprocidad en la comunicación, porque a veces es verdad que los artistas pues tienen una personalidad que son más tímidos, son más introvertidos, y como lograr articular esa comunicación creo que fue fundamental, además de toda la constancia y la expansión que fue teniendo el proyecto y que creo que va a seguir teniendo. De hecho, ahora estamos como en una etapa de stand-by por falta de fondos, pero estamos así de conseguir otros y estoy segura de que va a seguir creciendo y que sobre todo eso, la ética a la hora de dialogar con los autores, la honestidad, y ahí pasando a los criterios que yo creo que para mí son importantes, por ejemplo, un proyecto como este, que es como de algo, digamos, más artificial y construido, como puede ser el patrimonio, que puede verse desde un punto de vista pues, un poco más alejado a la vida real, es justamente la honestidad, la sinceridad a la hora de abordar un tema, la sinceridad. Habían temas que algunos inicialmente no les interesaban tanto y luego a medida que fueron conociéndolo, pues les fue interesando más o los hizo interesarse por otro tema. La responsabilidad a la hora de de comunicarse con un lector, pero al mismo tiempo la libertad para hacerlo dando tu punto de vista, la libertad creativa también creo que se sienta en la historieta, y bueno, tener una historia que interpele al lector de una forma u otra, ya sea por el dibujo, ya sea por su mensaje, pero que no deje indiferente. Creo que de todas las historietas que he ido leyendo a lo largo de mi vida, recuerdo muchas como que, o sea, las que más me gustan o las que veo como modelos son aquellas que no me han dejado indiferente a nivel emocional. Hay muchas, ahora no sabría decir cuáles, porque me gustan muchas y de hecho he aprendido a apreciarlas todas. Yo tengo unos amigos porque evidentemente al trabajar con tantas historietas, con tantos artistas, pues tenía mis preferencias, yo creo que esto es mejor así, mejor así. Y recuerdo que cuando fui a Angoulême y vi muchísimas historietas y vi la paz, y sobre todo es eso, es como la pasión del público hacia la historieta, la pasión de los profesionales que tienen que ver con la edición, con la promoción, con la investigación,
con la educación del cómic, me impresionó tanto que es como que ahora no juzgo prácticamente, me es muy difícil juzgar, casi todo me parece atinado, porque incluso en cosas donde hayan algunos errores aparentes de narración, de que pudieran mejorarse, creo que si son genuinas y si logran interpelarme, van a seguir teniendo todo mi aprecio y toda mi atención. Y creo que ahora soy mucho más abierta que quizás al inicio, cuando empecé a descubrir el tema de la historieta. Mucho más abierta a decir, sí, todo está bien. Y es tan válido una historieta que hace un niño, que no tiene ningún, ningún criterio, como una historieta. Hicimos un proyecto una vez con abuelos y, y lo que generó todo el proceso, es como que al final me gusta todo el proceso. Entonces, como que lo que generó el proceso de que ellos lograran hacer historietas, era hacer historietas sobre su infancia. La catarsis que le supuso, por ejemplo, a una de las abuelitas recordar lo duro que había sido su infancia, y sin embargo llevar a la historieta algo que quizás había sido un poquitico más feliz. O sea, todo eso me parece tan interesante que la perfección ya no es mi prioridad. La perfección, que al final nada es perfecto, ¿no? Pero como la búsqueda de la perfección dejó de ser mi prioridad. Pero creo que el ejercicio de pensarse, de autoanalizarse, de acompañar a los autores es algo fundamental, y que las grandes editoriales de hecho tienen eso, o sea, trabajan con el editor, es una parte fundamental del proceso, porque es la persona que al mismo tiempo es como el primer lector y al mismo tiempo es el encargado de, a veces, también no solo criticar, sino también eh, pasarle la mano por la espalda al artista y decirle, sí, sí, vas bien, lo estás haciendo bien. Porque muchas veces están solos en sus talleres y tal, y no, es como que ese contacto fluido y continuo, y hacerse preguntas, reflexionar. Sí, el caso de Crónicas es particular también porque es una revista internacional, entonces tiene artistas de otros lugares. Eh, Hablando específicamente del caso de los cubanos, creo que también sirvió para empezar a contar historias justamente hacia el mundo. O sea, al ser una isla, la historieta que teníamos era una historieta prácticamente muy local, salvo, por ejemplo, Juan Padrón, con el tema de la colonia y esto, que de alguna manera también tuvo mucha visibilidad en España en su época. Incluso aunque algunos, los españoles a veces no quedaban muy bien en sus historietas porque eran los colonizadores, ¿no? Y de alguna forma pues no siempre quedaban bien, y desde el humor, en fin. Eh, pero más allá del ámbito, digamos, latinoamericano, incluso hispanoamericano, al inicio, cuando empezó Crónicas Urbanas, o se trataba de emular o de copiar prácticamente el cómic norteamericano, que sí nos ha influenciado mucho porque era lo más cercano que teníamos también, o el cómic japonés con la llegada del manga y la influencia tan grande que tiene en los jóvenes y todo esto. Pero o se llevaba a un punto de vista muy didáctico, muy educativo y muy moralista, donde esta es la historia, esto es lo que es correcto y tal. Y creo que uno de los resultados, y que puede ser una respuesta a la pregunta, es que es una historieta que se está abriendo más hacia el mundo, por la oportunidad que ha supuesto también de que esta revista se haya exhibido en festivales internacionales. Y en segundo lugar, porque, o sea, que pueda funcionar en otro idioma. Por ejemplo, Alexander Izquierdo, que es uno de los artistas que mencioné al inicio, publicó sus primeros 2 álbumes ya en francés directamente, como luego se hizo una traducción de uno de ellos al español, que es Rosa de La Habana. Pero lo que quiero decir es como que abrirse a la posibilidad de que tu historieta sea traducida, de que tenga que ser entendida por el universo, ni siquiera para un mercado en específico, sino que sea, que hable más de universalidad, y sin dejar atrás
lo que tiene de valor como identitario como cubano. Yo tengo, por ejemplo, la experiencia de ver a editores del mercado franco-belga que me dicen, no, me gusta el dibujo, por ejemplo, porque es muy enérgico, es muy vigoroso, se siente que los dibujantes europeos tienen otra manera de hacer, que es como más metódica, más cartesiana, etcétera, y que el tema latino o el tema, incluso de los hispanos, hay muchos dibujantes españoles trabajando para, justamente en el caso de, estoy hablando para el mercado franco-belga, el norteamericano es por otras razones también, muchas económicas también, y porque es a ver, sigue siendo un referente importante. Eh, pero sienten como esa fuerza del dibujo y quieren trabajar con gente así que también les aporte otra cosa. Y esto mismo a nivel de historia, creo que faltan historias, hay cada vez más. O sea, entonces, una de las cosas que estuve muy contenta en Angulem fue que había autores latinos, habían argentinos, había brasileños, habían mexicanos también, o sea, había autores colombianos que ya estaban insertados en el mundo este de Angulem, que es como la panacea del cómic, ¿no? Y que estaban ahí y que habían publicado sus libros y, por ejemplo, yo, en toda mi ignorancia del inicio, ¿no? Yo no conocía prácticamente autores latinoamericanos, no conocía lo que estaba pasando a nivel actual con el cómic latinoamericano, o sea, desde la parte cultural, bueno, está Cuba, lo que conocía de Cuba, lo que por la relación que tenía con el mercado franco-belga iba conociendo, que es el que más conozco realmente, pero, por ejemplo, una vez la comisaria del Festival de Argel me pidió hacer una exposición de historieta latinoamericana. Y al contactar con dos o tres personas que me dieron nombres, me di cuenta de que es inmenso, de que teníamos esas mismas inquietudes, esas mismas proyecciones también, esa necesidad de abrirse al mundo y de que llegue esa historieta latina no solamente como una historieta de corte histórico sobre México, sobre Colombia, sino que llegue sus autores, que lleguen sus historias antiguas, actuales, su reflexión, que llegue al mundo entero. Y he conocido artistas que, por ejemplo, conocí a unos colombianos que ganaron un premio internacional de manga, que eso no lo gana prácticamente nadie. Y así, muchos más ejemplos y muchos que desconozco también todavía, que tengo que seguir descubriendo e investigando, pero eso es importante. Creo que tratar de llegar a un lenguaje universal, porque al final la historieta es arte popular, es arte para que lo puedan leer, para que puedan acceder a ella la mayor cantidad de personas. Entonces, está muy bien dirigirse a tu público inmediato, pero hay que pensar también en todo el público. Y creo que con eso vas a llegar más todavía a tu público inmediato y llevar las historias tan particulares y tan maravillosas que tienen localmente cada uno de qué es lo que ha hecho, qué es lo que hace Japón, por ejemplo, que también tiene esa bandera, ¿no? de la historieta del manga como herramienta de promoción cultural, como hasta prácticamente yo diría política, sin conocer todas las interioridades, una manera de transmitir la cultura japonesa por el mundo entero. ¿Por qué nosotros no lo podemos hacer también? No, porque un artista de cómic no puede intentar, intentarlo al menos. Y nada, solo espero que haya muchas más personas así, al menos nosotros desde el trabajo que hacemos también hemos querido como inculcarle a los más jóvenes que hay que seguirle dando continuidad al trabajo que estamos haciendo. Ahora está también el nuevo director de La Vitrina, que es otra persona que puedo entrevistar, que se llama Jaciel, que comenzó en La Vitrina como un simple adolescente que iba a los talleres de historietas y hoy en día pues se convirtió en el director de La Vitrina y espero que él y muchos más
puedan seguir este trabajo, porque realmente se requieren muchos cerebros y muchas manos y mucho tiempo dedicado para que de alguna manera se logre valorar más este trabajo, y que se aprecie más allá del artista, del gestor, del educador, que se aprecie la historieta como parte de nuestra identidad cultural, que se siga, que se valore como arte, que se valore como literatura, como todo lo que representa, como algo que tenemos que salvar, que Sí, sí, tenemos que apreciar y que salvar. No sé, que ojalá podamos seguirle dando continuidad a esta crónica. También quería comentar que es otro de los números especiales, que fue en La Laguna, en Tenerife, en Islas Canarias, donde también hay un movimiento importante de cómic, gracias a la Fundación Canaria Cinemas Cómic, con la que he colaborado desde hace algunos años ya. Y hay también un grupo de artistas con los que encuentro cierta similitud, pues la isla de alguna manera determina también la identidad del artista, y entre Cuba y Canarias también hay una gran tradición histórica, y ha sido también la oportunidad de expandir crónicas y de expandir, pues esta impronta y esta manera de tratar de que los artistas de diferentes lugares del mundo se relacionen, compartan, tengan ese espacio de reflexión sobre sus obras, porque sí se hacen muchísimos eventos para el público, pero muchos menos para los autores, y creo que es algo que hay que trabajar para los autores y todo el personal que se dedica a que tienen tanta pasión, además por dar a conocer la historieta. Y bueno, en este caso la Fundación Canaria Cinemas Cómic es muy entusiasta, y creo que por ahí también pues, tiene otra línea de entrevistas interesantes por hacer. Etienne Schroeder, director de Crónicas, estuvo ahí también, yo lo llevé para allá. Eh, y justamente fue algo muy gracioso, porque él estaba convencido de que Tenerife, que es un destino turístico para la mayoría de los europeos, nórdicos y tal, no sabía que había como toda una gran tradición en Canarias a nivel cultural y tal. Y justamente fue gracias a Crónicas que pude descubrir que Tenerife no es solo playa y destino turístico, sino algo más, y aportar para que todo ese caudal se pueda dar a través de la historia. Entonces hubo como un vínculo también muy fuerte entre lo que él sintió por primera vez al conocer a los autores cubanos y lo que sintió en Canarias, porque el acento es el mismo, muy parecido, y culturalmente también somos muy parecidos, y bueno, quería mandarles un saludo también a todos los artistas canarios con los que pude trabajar, que eso fue como otro gran reto para mí, porque si bien yo trabajaba solamente con la parte, digamos, cubana de crónicas, esto me permitió como abrirme un poco más a trabajar con más gente. Bueno, el viernes inauguro una exposición dedicada a justamente a historieta hecha por mujeres. Es un proyecto, es el inicio del proyecto, se llama Clits and Tits Comics, y van a participar 5 artistas cubanas y una artista española. Sí, cada vez van a haber como artistas invitadas que abran pues la parte siguiente del proyecto, y el siguiente va a ser justamente en España, en Canarias. Y la idea es llevar esos cómics de temática erótica desde el punto de vista femenino a la historieta y a la serigrafía. O sea, es una historieta impresa en serigrafía, que voy conformando una carpeta serigráfica y una exposición itinerante también, y proyecto itinerante donde se trabaja el aprendizaje de la historieta, de la serigrafía, donde hay reuniones de mujeres para debatir justamente estos temas eróticos, como son percibidos por mujeres, no solamente artistas, sino por grupos de mujeres. Y nada, esa es la próxima etapa.
Y me queda la deuda también con la historieta latinoamericana, que hice aquella exposición para el GEL que se ha expuesto en Tenerife, en Canadá también, y pretendo que se siga creciendo como exposición y como catálogo también eventualmente. Creo que hay una tormenta aquí que ha hecho la onomatopeya perfecta para que creo que no debemos demorarnos mucho. Ya, ya cerramos, ya cerramos. No, pues Pero podemos, gracias por la me parece. invitación y la he pasado súper bien también reflexionando un poco, ¿no? Sobre lo que se ha hecho, lo que queda por hacer y las futuras conexiones con su proyecto y con México, sus artistas, los artistas de allá.